Hola querida iglesia, en este día quiero compartir con vosotros un devocional basado en Jeremías, concretamente en el capítulo 42, vamos a leer unos cuantos versículos, pero antes quiero poner un poco el contexto, ya que lo que vamos a ver hoy es un suceso histórico y quiero explicar un poco lo que ha ocurrido antes, para que lo podamos entender mejor. ¿Vale? Sobre todo voy a explicar los capítulos, un resumen breve de los capítulos 39, 40 y 41, para luego leer el 42. ¿Vale? Para empezar, decir que Jeremías es uno de los profetas más conocidos del Antiguo Testamento y él ejerció su ministerio en Judá unos 40 años antes de la caída de Jerusalén a manos de los babilonios. ¿Vale? Lo que se conoce como el juicio de Dios a su pueblo, ¿no? Por su idolatría y desobediencia. Él estuvo 40 años llamando al pueblo al arrepentimiento, a volverse a Dios, a volverse a la ley de Dios. Y les avisó de que si no lo hacían, iba a caerles el juicio de Dios. Iban a ser desterrados y llevados cautivos a Babilonia. Y efectivamente, en el año 586 a.C., Nabucodonosor invadió Jerusalén. Él fue con sus tropas, el rey Nabucodonosor, sitió Jerusalén, la invadió, y en ese tiempo reinaba en Jerusalén el rey Sedequías. Y él salió huyendo junto con sus oficiales cuando lograron entrar a la ciudad, y los alcanzaron, y Nabucodonosor lo que hizo fue matar a los hijos del rey, a los hijos de Sedequías, y a Sedequías se lo llevó cautivo a Babilonia. Y se lo llevó cautivo y llevó también a gran parte de los judíos desterrados a Babilonia, destruyó el templo, destruyó las murallas, dejó la ciudad desolada y dejó a muy poquitos judíos, algunos, los más pobres, los dejó allí y dejó a un gobernador para que gobernara sobre los judíos que había dejado ahí, un tal Gedelías. Esto lo hizo Nabucodonosor. Y con Gedelías, esto lo podéis leer en el capítulo 39 de Jeremías, y en el capítulo 40, viene un poquito lo que voy a explicar ahora. Cuando ha pasado esto, Gedelías se traslada a la ciudad de Mizpa, y ahí ocurre como un nuevo comienzo, porque se reúnen los judíos allí, los que quedaban, y también vienen algunos judíos que habían huido cuando se acercaban las tropas de los babilonios, habían huido a los pueblos vecinos, y se acercan y van a Mizpa. Y hay como un nuevo comienzo para este pequeño remanente que había quedado. Pero resulta que en el capítulo 41 leemos algo trágico, además de ya todo lo que hemos dicho, que ya es muy trágico lo que ya había pasado. Pero resulta que en este nuevo comienzo un tal Ismael conspira contra Gedelías y quiere matarlo. Y a Gedelías se le da aviso de esto, se le dice que hay una conspiración. Esto sale al final del capítulo 40 de Jeremías. Se le avisa, pero él no hace caso. Y entonces resulta que todo era verdad y un tal Ismael conspira contra él, lo asesina a algunos de los babilonios que había en Mizpa también, incluso a algunos judíos. Y se lleva a los judíos que había en esa ciudad, que se habían juntado prácticamente la mayoría, se los lleva obligados a la tierra de los hijos de Amón. Pero resulta que las tropas, los capitanes de las tropas de Judá se enteran de todo lo que ha sucedido y van a perseguir a Ismael para rescatar a estos judíos que se estaba llevando, y lo logran alcanzar y liberan a estos judíos, y Ismael sale huyendo. Aparte, Ismael pertenecía a la familia real, lo que hace que una vez que haya pasado todo esto, los judíos lo que piensan, aparte de todo lo que ha hecho y de haber matado a Gedelías, incluso a babilonios, pues piensan que va a venir Nabucodonosor cuando se entere de todo esto y va a tomar venganza y se los va a llevar cautivos a Babilonia si se entera. Entonces tienen un dilema los judíos y piensan que una opción es huir a Egipto para que eso no les pase, para que Nabucodonosor no tome represalias por lo que ha ocurrido. Y entonces lo que hacen es preguntarle a Jeremías que le pregunte a Dios qué deben hacer. Están indecisos, no saben qué hacer y le preguntan a él. Y es lo que vamos a leer ahora en el capítulo 42, los versículos del 1 al 6. Fijaos, lo voy a leer. Dice: Entonces se acercaron todos los capitanes de las tropas, Johanán, hijo de Carea,
Jezanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías: llegue ahora ante ti nuestra súplica, y ruega al Señor tu Dios por nosotros, por todo este remanente, porque quedamos pocos de muchos que éramos, como pueden ver tus ojos, para que el Señor tu Dios nos indique el camino por donde debemos ir y lo que debemos hacer. Entonces el profeta Jeremías les dijo: os he oído, he aquí voy a orar al Señor vuestro Dios conforme a vuestras palabras, y todas las palabras que el Señor os responda, yo os las declararé, no os ocultaré palabra alguna. Y ellos dijeron a Jeremías: que el Señor sea un testigo veraz y fiel contra nosotros si no obramos conforme a toda palabra que el Señor tu Dios te mande para nosotros. Sea buena o mala, escucharemos la voz del Señor nuestro Dios, a quien te enviamos, para que nos vaya bien cuando escuchemos la voz del Señor nuestro Dios. Ellos van a Jeremías para saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí o nos vamos a Egipto? Y resulta que 10 días después viene palabra de Dios a Jeremías y les dice: no huyáis a Egipto, quedaos en Judá, que Nabucodonosor no les hará daño, que se queden allí, que si se van a Egipto morirán allí y perecerán allí. ¿Vale? ¿Qué hace el pueblo? Pues hay un anticipo en el capítulo 42, en los versículos 19 al 22 se nos explica. Fijaos lo que dice: el Señor os ha hablado, remanente de Judá, no entréis en Egipto, sabedlo bien, que hoy lo he declarado contra vosotros, porque os engañáis a vosotros mismos, pues fuisteis vosotros los que me enviasteis al Señor vuestro Dios diciendo: ruega por nosotros al Señor nuestro Dios, y lo que el Señor nuestro Dios diga, nos lo haces saber y lo haremos. Y hoy os lo he declarado, pero no habéis escuchado la voz del Señor vuestro Dios, ni en cosa alguna de lo que Él me ha enviado a deciros. Ahora pues sabedlo bien, que moriréis a espada, de hambre y de pestilencia en el lugar a donde deseáis ir a residir. Fijaos lo que ocurre. Cuando Jeremías dice: Dios dice que no vayáis a Egipto, el pueblo se niega a obedecer. Incluso si leéis el capítulo 43, veréis que lo que hace el pueblo es decir: Jeremías, eres un mentiroso, tú nos quieres entregar a los babilonios, Dios no te ha hablado. Y entonces no obedecen y se van a Egipto. Se van a Egipto, a pesar de lo que Dios ha dicho y de sus avisos. Y esta historia, que cuando la leí y pude reflexionar en ella, me llamó muchísimo la atención, pues me ha llevado a reflexionar y quiero compartir con vosotros 4 aplicaciones que he visto en cuanto a esta historia. La primera es que debemos buscar la voluntad de Dios de forma honesta. Estas personas, este pueblo, este remanente de judíos, quería saber la voluntad de Dios, pero vemos que su petición a Jeremías no fue honesta, porque ellos dijeron: sea buena o sea mala, obedeceremos. ¿Qué pasa? Dios dice: quedaos en Judá, no huyáis a Egipto, y ellos desobedecen. Pide la voluntad de Dios, Dios la revela y desobedecen. No fue algo honesto, por mucho que se viera en los versículos del 1 al 6 de Jeremías capítulo 42. La segunda aplicación es que debemos tener la determinación de obedecer a Dios incluso en aquello que de partida no queramos hacer. Sí, la determinación de obedecer a Dios cuando queremos buscar la voluntad de Dios, cuando la buscamos como cristianos en nuestro día a día, o cuando hacemos nuestro devocional, o cuando escuchamos la predicación semanalmente, ¿no? Tener la determinación de que cuando Dios nos hable, le obedezcamos incluso en aquello que nos cueste más, que tengamos más dificultad. ¿Sí? Se me ocurren ejemplos muy prácticos para esto. Porque pienso que cuando Dios nos pide algo que sí queremos hacer, o que no nos es una complicación, no nos es difícil, pues lo hacemos con alegría. Pero cuando Dios nos pide hacer algo, cuando hacemos nuestro devocional y vemos su palabra con total claridad, y nos pide algo que no queremos hacer, pues lo tenemos mucho más difícil, ¿no? Me imagino un caso práctico, como cuando tenemos rencor hacia alguien, no hemos perdonado a alguien, y podemos hacer nuestro devocional y ver cómo Dios nos dice, por ejemplo, que perdonemos, como Él nos perdonó, que perdonemos a nuestros hermanos. Pues ¿qué vamos a hacer ahí, no? ¿Qué hacemos cuando Dios nos pide algo tan claro en su palabra?
y nosotros no queremos hacerlo, ¿no? Eso me lleva a la tercera aplicación. Pedirle a Dios que trabaje en mi corazón para querer obedecerle en aquellas áreas donde más me cuesta hacerlo. Nosotros sabemos lo que nos cuesta, muchas de las cosas que sabemos que Dios nos pide con total claridad en su palabra, y nos cuesta dejar ciertos hábitos, pues pedirle a Dios que nos ayude, o actitudes, o carácter. Y cuarto, confiar en Él, confiar en Dios, en que independientemente de lo que yo piense o desee, o me guste más o me guste menos, su voluntad siempre es mejor para mí. Siempre va a ser mejor, Él sabe más que yo. Y si Él me pide que yo haga algo que yo no quiero hacer, es sabio hacerle caso a Él, porque Él sabe mucho más que nosotros. Así que con esta reflexión os quiero dejar, hermanos, que vaya muy bien, un saludo y nos vemos.